La encuesta nacional de discriminación 2017 reveló que en México se acentúa la discriminación cuando una persona presenta rasgos de más de un grupo vulnerable simultáneamente, como podría ser una mujer indígena, homosexual o un transexual de piel morena. Según sus resultados, al menos 5 de cada 10 personas en nuestro país afirmaron ser discriminadas por su apariencia física. Además, el documento registró altos niveles de discriminación por género, por situación económica, creencia religiosa, orientación sexual, etc. Otros datos de la encuesta fueron que 5.2 de cada 10 personas aseguraron que no rentarían su vivienda a una persona indígena, mientras que 6.7 de cada 10 habitantes afirmaron que los homosexuales y los trans son los menos respetados por la sociedad. Por su parte, 8.4 de cada 10 encuestados aseveró que estar cerca de alguien que vive con VIH representa un riesgo. Estos datos son parte de una encuesta, pero quienes viven la discriminación día a día no necesitan datos estadísticos. Ser indígena y no ser heterosexual representa una amenaza para la sociedad. Por ello, estas personas viven siendo desplazados, buscan las periferias y encontrarse y hacer comunidad en una ciudad que los discrimina no solo por ser indígenas, sino también por su orientación sexual. Incluso dentro de los mismos grupos que promueven la diversidad no son bien aceptados. Cómo vivir en espacios que invisibilizan sus derechos. Cómo relacionarse afectivamente con personas que los ven como una curiosidad o un fetiche, o que incluso niegan que son personas sexuadas. Gracias de verdad por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos en Confianza en este viernes para hablar de este tema que ya escuchamos la introducción. Es un tema importantísimo para hacer visible de las comunidades indígenas y la diversidad sexual. Vamos a hablar de este tema, tenemos grandes especialistas y también testimonios que nos van a compartir esta mañana, a quienes de antemano agradecemos de verdad la confianza en este programa para poder contar su historia y sobre todo, como ya lo mencionaba, hacer visible este tema, porque a veces tenemos tantas ideas, tantos prejuicios en la mente que no nos permite ver más allá a lo que nosotros vivimos, conocemos o quizá hemos aprendido a lo largo de generaciones. Así que quédense con nosotros y como siempre Óscar Virués estará en las redes sociales atento a todos los comentarios y si nos quieren compartir alguna historia, este es el espacio. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Carmen Muñoz? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta tan importante transmisión. El tema de hoy para Diálogos en Confianza es muy importante y ojalá lo sea para todo el país, para todo el mundo. Creo que desde inicios de este programa, desde hace 23 años y más allá, justamente aquí en la señal de Canal 11 se han tocado este tipo de temas que no es común escucharlos y verlos en los medios de comunicación masivos. ¿Cuál es la importancia y la relevancia? Creo que debemos como población sensibilizarnos y crear una conciencia de cómo viven todas las personas. Así es. Todas y todos formamos parte de esta sociedad, la integramos y la desquebrajamos también al mismo tiempo. Yo creo que es bien importante que con mucha atención escuchemos las voces de quienes hoy van a abrirnos su vida, su corazón y cómo lo han vivido, porque hay señalamiento, discriminación, violencia, sesgo de mujeres y hombres desde siempre. Esa es la realidad y hasta la fecha lo sigue habiendo. Creo que un espacio como este hace precisamente escuchar todas esas voces, pero saber qué es lo que hemos hecho cada una y cada uno de nosotros para colaborar o por el contrario. Y para respetar. Y para respetar, desde luego. Fíjate que yo ayer, pues tratando de hacer un análisis más profundo, me daba cuenta que yo he sido una persona que también ha violentado, que también ha discriminado, porque en el comienzo de mi vida lo hice con una gran ignorancia. Porque lo que falta es información. Así es. Si la tuviéramos, creo que entonces las cosas comenzarían a cambiar. Y creaba un hashtag con un mensaje, perdóname comunidad LGBTTI, porque yo también he discriminado, pero lo reconozco y de verdad es que lo digo pues con plena conciencia y valor, porque pues así ha sido, pero enmiendo mi camino, o esa es la intención, y ojalá nos puedan compartir a través de las redes sociales, pues sus historias, a quienes conocen que están viviendo esto, y que calcemos esos zapatos y tratemos de acompañarlos creando esta conciencia a muchas personas. Y empatía, exactamente. Entonces, bueno, están abiertas las redes sociales para que las aprovechen y esperamos
mucha participación en este programa. Gracias. Recuerden que también está abierta la línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego pues le damos la bienvenida a esta mesa de expertas y expertos en el tema. Así es, Óscar, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos su presencia esta mañana aquí con nosotros en Canal 11. Gloria Cariaga, académica de la UNAM, activista y coordinadora general de la Fundación Arcoíris México por el respeto a la diversidad sexual. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Óscar González Gómez, doctor en estudios latinoamericanos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, integrante de la Red de Feminismos Descoloniales y de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, Red. Bienvenido, Óscar. Gracias, Carmen, y gracias a Diálogos en Confianza por esta invitación. También nos da mucho gusto que nos acompañe desde Chiapas Rosalinda Santís Díaz, presidenta del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres, Quinal Atzetic, CEFOCAM, presidenta de la Red de Cooperativas del Sur, RECOSUR, expresidenta de la cooperativa Jolón Mayaitic, Tejedoras Mayas, y hablante de lengua tzotzil del municipio de San Andrés de la Raízar, Chiapas. Bienvenida. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Pues gracias por la invitación, por estar en este espacio y al público. Gracias. Héctor Salinas, profesor investigador, coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, autor del libro Masculinidades e Identidades Gay, 3 estudios sobre violencia, mercado y sociabilidad gay en la Ciudad de México. Bienvenido, Héctor. Gracias, un placer volverte a ver y estar aquí de nuevo. Gracias. Igualmente. Bueno, ya hablamos un poco en la introducción de este programa, el hacer visible este tema, las comunidades indígenas y la diversidad sexual. Hay muchos prejuicios sociales que vivimos a diario desde que es natural la heterosexualidad. Entonces, ¿cómo viven aquellas personas y cómo las afecta también a aquellas personas que su orientación sexual no es la heterosexualidad? Yo creo que aquí tenemos que justo dimensionar que Claro, vivimos en una sociedad compleja, multicultural, y que no es lo mismo pensar la diversidad sexual desde un ámbito netamente urbano a lo que sucede en las comunidades indígenas de este país. Tenemos 68 lenguas indígenas, ¿no?, que nos marca justo un país que es sumamente heterogéneo y que justo los significados, las identidades sexogenéricas que se dan en esos contextos también son complejas, son diversas, y que no podemos hablar solamente de manera unilateral, claro, que justo pasa discriminación, racismo, que sí es una realidad, pero también hay procesos comunitarios justo en otros contextos indígenas donde justo la diversidad sexual también goza de integración y de aceptación. Yo quisiera abrir por ahí el debate, justo pensar en la complejidad que supone la diversidad sexual en el mundo indígena. Rosalinda. Bueno, ¿qué puedo compartir? Bueno, primero, bueno, también como buenos días, gracias a todas y a todos por estar aquí. Me da mucho gusto compartir con ustedes. También. Esta pregunta de cómo se vive o qué está pasando o qué es lo que pasa en nuestros pueblos, nuestras comunidades. Simplemente en nuestros pueblos no se habla de estos temas. No se habla, no se nombra, y no es que no exista. Sí existe en nuestras comunidades. Lo que pasa es que desde nuestra cultura, de cómo nos educan desde niñas y niños, ser niña o ser niño, pues es nada más tus funciones, los roles que uno tiene, porque nuestras familias, nuestras comunidades, pues son patriarcales. Entonces, no hay esa forma de decidir qué es lo que quieres o cómo quieres vivir tu sexualidad. Entonces, es un tema complejo porque para nosotras o para las que vivimos en comunidades, bueno, yo vivo en la ciudad de San Cristóbal, yo salí desde que tenía 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces sí hay una situación bien difícil en las comunidades porque hay jóvenes en el estado de Chiapas, hay diferentes regiones, hay regiones que son mucho más visibles las jóvenes porque lo dicen y lo nombran, pero no en todas las regiones de Chiapas.
Por ejemplo, en la región donde vengo, que es la región Altos de Chiapas, que son varios municipios, ahí no hemos escuchado como ese tema, simplemente no se habla. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces las jóvenes o las que venimos de comunidades salen de su comunidad, van a la ciudad en busca de otros trabajos y es ahí donde pueden de alguna manera vivir abrirse un poquito más. Sin embargo, hay un problema bien complejo porque como mujer, hasta que tú te aceptes tú misma también, de qué es lo que quieres, porque eso es un proceso muy complejo, porque hasta que no aceptes qué es lo que tú sientes o qué es lo que tú quieres, entonces va a ser mucho más difícil también tener a alguien como, pues ahora sí acepto que soy, o porque me gustan, porque soy diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo compartir en principio con cómo es que hemos visto en los grupos, en las comunidades o los grupos donde estamos trabajando nosotras, tanto en las mujeres tejedoras, que ahí prácticamente no hemos hablado de estos temas, pero sí. Y si se habla, ¿qué ha pasado? Si se toca el tema, si alguien dice, yo soy lesbiana, yo soy homosexual, ¿cómo lo ven los demás? Bueno, hablábamos hace un momento con Oscar. De que si hay una frase en nuestros pueblos, ¿cómo se nombra? Yo nada más he escuchado un par de veces cuando dicen Ansilvini, ¿qué significa? Significa mujer, hombre. Pero esa frase ya nunca la volví a escuchar. Solo una vez, como un par de veces cuando vivía todavía en mi comunidad. Pero eso tampoco hay como una explicación por qué esa frase, de dónde viene esa frase. No hay una explicación, no hay nada. Pero entonces yo puedo entender hasta ahorita, en este momento, que eso puede significar. Entonces, creo que eso significa lo mismo si un hombre le gusta a otro hombre, no lo sé cómo se nombraría. Entonces, es lo que estábamos platicando un poco, pero coincide lo que compartíamos hace un momento, en esa misma frase existe en otros pueblos. Aquí hay una pérdida de la identidad, por lo que nos estás comentando, Rosalinda. Hay un distanciamiento con las personas con las que convives a diario, con tu comunidad, con la gente con la cual te debes identificar. Aunque no sea así, ¿hay una pérdida de esta identidad? ¿Cómo? Ay, creo que no sí, hay de repente un rechazo de la comunidad, de la gente con la que tú vives, con la que convives a diario, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos. Quizás si te abres en tu orientación sexual y dices, a ver, yo soy lesbiana y quiero vivir mi sexualidad libremente. ¿Pierdes identidad con tu comunidad? ¿Una identificación? Pues es que yo no sé qué pasaría. Entonces yo creo que por ¿No ha pasado así? No, lo que pasa es que hasta el momento en mi región nadie se ha nombrado, sabes que soy lesbiana porque soy diferente y mi gusto es diferente. Hasta el momento no he sabido de ningún caso en mi región. Entonces, yo no sé qué pasaría, ni la propia familia, ni mucho menos la comunidad. Entonces, no sé qué podría pasar. Yo creo que una de las cosas que podría pasar es que pues no te acepten, porque igual no se puede decir que estás enferma o estás enfermo o qué es lo que está pasando. No sé, no lo puedo como decir, pero lo que sí es que sí habría un rechazo. Entonces yo creo que es muy difícil aceptar que seas diferente o que tus gustos son diferentes. Por eso a nosotras, una de las regiones que conocemos en otras regiones de Chiapas, que es más visible, es diferente. Sin embargo, sufren muchísima discriminación, exclusión en la misma comunidad o las expulsan en otras regiones. Pero en mi región no, pues hasta el momento no ha habido ningún caso como de, bueno, yo conozco este caso porque se nombró o porque dio a conocer qué es lo que le gusta, entonces pues no.
Pero lo que sí es que suceden en otras regiones que sí no las acepten, pues la misma comunidad también. Entonces es ahí donde empiezan a salir los jóvenes, pues ya no regresan, Pero de hecho, justo vamos a hablar durante el programa también a qué se enfrentan cuando salen de sus comunidades y se van a las grandes ciudades, se dan cuenta que siguen viviendo discriminación y exclusión. Claro, porque no pensar que en las ciudades todo es, creo que es uno de los grandes errores, que de repente se piensa que en las grandes ciudades se tiene todo resuelto, o particularmente en la Ciudad de México, y de repente encuentras expresiones como, pues, ¿qué más quieren si ya se pueden casar, no? Expresiones como esas, como si todo estuviera resuelto y como si estuviéramos en una situación. Es evidente reconocer que vivimos en una situación de privilegio en la Ciudad de México en relación con otros lugares del propio país. Pero algo que me llama mucho la atención es que, sin duda, y esto se ha dicho en varias ocasiones, lo que no se nombra no existe. Entonces, ahora que Rosalinda decía, es que ni siquiera tenemos una palabra que lo pueda expresar, habla justamente de cómo esa es una realidad absolutamente negada, ¿no? Absolutamente soterrada, para la que ni siquiera existe un término cómo referirse. Y esto que dice Rosalinda de no sé qué sucedería porque nunca ha sucedido, y seguramente no porque no existan personas de los grupos de la población LGBTTI, sino porque el temor es tan enorme de manifestar lo que eres. Y luego, efectivamente, cuando se traslada a las grandes ciudades, pues en las grandes ciudades nos encontramos procesos similares, pero que además van acumulando discriminación, ¿no? Porque entonces ya no eres discriminado solo o discriminada solamente por tu orientación o preferencia, sino por tu origen étnico y por tu condición socioeconómica, y entonces se van acumulando una serie de condicionantes que acumulan discriminación y se vuelve un cóctel terrible para la persona que tiene que vivir esa serie de discriminaciones acumuladas. Así ¿no? es. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero continuamos hablando de este tema, comunidades indígenas y diversidad sexual. Nuestra próxima emisión de Vida Digital estará llena de desarrollo tecnológico y de innovación tecnológica. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde están las oportunidades para desarrollar estas grandes investigaciones científico-tecnológicas? De ello vamos a hablar con nuestros especialistas en Vida Digital. Soy Rocío Brauer y te invito a que nos acompañes. Próxima emisión, precisamente, el desarrollo y la innovación tecnológica en nuestro programa. Por mi experiencia, por mis contactos, por mis amistades, tiende a ser algo muy difícil, porque para empezar, cada comunidad es distinta y lo ve, el común denominador es una visión y una valoración negativa. El que uno sea homosexual, el que uno no corresponda a las normas heterosexuales, impide que la gente primero se asuma como homosexual, porque es asumirse con una carga peyorativa muy fuerte, y por el otro, está la gente que se acepta, se van para evitar la deshonra familiar, la persecución, la homofobia. Tienden a salir y buscar ciudades, porque las ciudades te permiten el anonimato, y ese anonimato evidentemente te permite ir hacia lo que mucha gente cree que es como un paraíso LGBT, el cual no lo es tampoco, ¿no? Es una doble discriminación muy fuerte, porque no en tu comunidad, en las comunidades indígenas, eres rechazado por ser diferente, por ser puto, por ser mampo, por ser joto, y llegas a la ciudad y tú crees que la bandera arcoíris te va a arropar, y no es cierto. No existen grupos para personas indígenas. Las personas indígenas, a su vez, son maltratadas al interior del ambiente, porque pues eres moreno, tus facciones no corresponden a los prototipos, blanco, ojos azules, y eres chico del valle, de la colonia del Valle, pues
no entras dentro de los parámetros. Vas tomando como propios lugares que ni siquiera son considerados de ambiente, pero pues es la gente que puede convivir contigo, porque también ellos escapan de la ciudad, ¿no? Entonces llegas a conocer gentes de otros pueblos, de otras etnias, de otras vivencias, y vas viendo que el común denominador es te tienes que salir para poder sobrevivir. Hay gente que no sale de su terruño, pero tampoco puede ser libre, ¿no? Tiene que vivir, o más bien no vive su vida, y eso es muy triste. Y si no tienes hijos, no hay quien te recuerde, ¿no? No hay quien, las familias te sepultan en el olvido, entonces es muy difícil. Muchísimas gracias, Alonso, por compartir con nosotros esta mañana aquí en Diálogos en Confianza sobre este tema de las comunidades indígenas y diversidad sexual. Alonso nos habla de las consecuencias de aceptarse, de abrirse, de decir mi orientación es tal. Él nos habla de una carga muy negativa, peyorativa incluso, en el cual pues hay deshonra familiar si te abres. Esta parte que nos dice al final creo que también es muy importante. O sea, entonces hay que tener hijos para que alguien te recuerde, porque la familia te sepulta y se olvida de ti. Entonces, todas estas cargas sociales también que venimos cargando son más complicadas para poder abrir en una comunidad indígena este tema. Hay distintas formas que ustedes ahorita estaban hablando, hay distintas formas de nombrarlas, pero ¿cómo se nombran, Gloria? Mira, lo que pasa es que tenemos que reconocer que nosotros tenemos un país multicultural. Así es. Con un montón de etnias, con un montón de lenguas, y entonces en cada una de ellas hay una denominación distinta. Aquí el problema es que precisamente la condición en que hemos colocado a la cultura indígena o a las culturas indígenas hace que haya muy poco conocimiento y que tengamos una serie de estereotipos y prejuicios construidos desde lo urbano, desde la academia incluso, que distorsionan esas perspectivas. Yo recuerdo, ahorita estaba pensando a dos autoras, a Noemí Quesada del Instituto de Investigaciones Antropológicas y a Marianela Miano, ¿no?, de la ENA, que ellas se adentraron a investigar más sobre la diversidad sexual, sobre la sexualidad en algunas de las comunidades. Desafortunadamente ya ninguna de las dos está con nosotros, pero me parece que hay poca investigación sobre sexualidad en general. En nuestro país no se investiga. Somos un puñado de investigadores, pero no hay centros de investigación, no hay apoyo para el trabajo en este campo, y eso limita de manera muy importante el conocimiento que tenemos. Entonces, si no tenemos conocimiento sobre la sexualidad en general que hay en el país, pues mucho menos sobre lo que acontece o sobre las raíces, ¿no? Pero yo tengo una idea distinta de lo que se ha expresado acá, porque precisamente releyendo a estas autoras, resulta que, pues dependiendo en mucho de las características, sobre todo en aquellas sociedades más guerreras, había más represión, más control sobre la sexualidad, pero eran unas cuantas, ¿no? La mayoría de nuestros grupos indígenas no tenían ese carácter, y entonces la vida circulaba de una manera con mucha más flexibilidad, y en donde la expresión de la sexualidad en todas, incluso en las guerreras, era mucho más abierta que lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un prejuicio para pensar que lo moderno o lo educado, hablando escolarmente, es mejor cuando no necesariamente, ¿no? Y que vemos, yo creo que también tiene que ver con el hecho, Oscar, de que sean culturas colectivas o culturas individuales, ¿no? Porque lo que encontramos también es que en las zonas rurales o en las ciudades pequeñas hay una mejor aceptación también, porque no es tanto porque tengas una orientación sexual distinta, sino porque la aceptación viene de que eres miembro de una familia, eres miembro de una colectividad. O sea, en una ciudad pequeña importa más que seas el hijo de fulana a que si eres marica o no, ¿no? Eso no tiene relevancia, sino que es ser parte de esa identidad colectiva lo que le da un carácter distinto.
Y en ese sentido, yo precisamente le comentaba en el receso a Rosalinda que mi experiencia en el encuentro de mujeres que luchan, el encuentro internacional de mujeres que luchan que organizaron las mujeres zapatistas, pues yo vi una amplia expresión de la sexualidad diversa, de muchas lesbianas. Lo que yo no he identificado, que no conozco, es la identidad de género distinta. Y aunque he platicado con Daniela Vázquez, que es una activista trans y que es indígena, pues no acabo de entender realmente, porque es una cosmovisión muy distinta en la forma de pensar. Entonces, sí se requiere conocer mucho de la propia etnia, los valores que prevalecen ahí para poder entender la lógica que está en el pensamiento de cada grupo. Yo definitivamente no me considero especialista en eso, ¿no? Yo trabajo género y sexualidad, pero ya adentrarte desde la antropología o desde la etnografía, me parece que son perspectivas mucho más complicadas, ¿no? Yo no sé, Óscar, tú podrías abundar sí, más. Efectivamente, como dice Gloria, creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos hablando de la diversidad sexual en los pueblos originarios, porque, como nos contaba Rosalinda, habrá contextos donde sí es evidente que hay un estigma, que hay una marginación, que puede haber una exclusión, pero pensemos a los pueblos originarios como pueblos que también son modernos y que están justo dialogando con la modernidad y que en cierta medida también están situando su propia concepción de mundo, sí en una cultura añeja, pero también moderna, ¿no? Y en ese sentido a mí lo que me ha pasado, lo que he trabajado justo como investigador, es encontrar procesos donde la integración es un proceso cultural, es un proceso festivo y es un proceso ritual. A mí específicamente me ha pasado en las comunidades mixtecas de la costa oaxaqueña, donde los chicos, sobre todo en este caso, que era también de las cosas que hablábamos, son más visibles en el sentido de que en sus propias tradiciones hay formas de poder reivindicar su identidad, ¿no? En el caso de los mixtecos de la costa oaxaqueña, por ejemplo, tienen el vocablo en mixteco que es randaza, que significa varón-mujer, ¿no? Pero también eso lo encontramos en otros contextos indígenas de América. En el caso de Panamá, por ejemplo, los cunas le llaman omeguit y también es varón-mujer. O en el caso de los rarámuri, también ahí también se les llama reneque, ¿no? Que también tiene esta connotación. Y aquí, como decía Gloria, tiene que ver con la concepción sexo-género que se da en esas comunidades, que es muy distinta a la que tenemos en Occidente, que varía mucho de la tradición religiosa cristiana, y que en ese sentido la idea de la colectividad, la idea de la comunidad es muy importante. Y por consiguiente la idea de la exclusión a veces no puede ser, digamos, en cierta medida aceptable en las propias comunidades, porque lo que importa ahí es justo el valor que cada individuo le da a la propia colectividad y a la propia comunidad. Te pongo el caso de los mixtecos en el sentido de que lo que sucede ahí es que en una danza tradicional, lo que hicieron los jóvenes fue encontrar que en esas danzas tradicionales había personajes de hombres afeminados o de hombres vestidos de mujer. Y ellos justo no entendían, no podían en cierta medida llegar a sus comunidades a decir somos gays, somos homosexuales, porque justo no estaba dentro de su patrón lingüístico, de su propia historia. Y entonces encontraron que la propia forma de poder afirmar su identidad estaba en esas danzas tradicionales. Y entonces, a partir de la apropiación de esas danzas, de ser los que en cierta medida se encargan de mantener las tradiciones, ha sido como han podido en cierta medida ser reconocidos por el pueblo. Son en cierta medida inclusive aceptados de manera, digamos, afectiva, porque mantienen las tradiciones y mantienen en cierta medida su propia identidad colectiva. Yo quería abundar, porque yo creo que algo de lo que nos estaba diciendo Rosalinda tendríamos que considerar cuál ha sido el efecto de la colonización. O sea, cómo es que esta catequización católica vino precisamente a tener una influencia en estos grupos, ¿no? Donde se separó esta idea que teníamos en donde varias de nuestras etnias tienen esta composición de que todos somos masculino-femenino, ¿no? Y eso se rompió a partir de la colonia, en donde se separó a las personas. Ahora tenemos este pensamiento binario en donde tenemos que estar cada uno en nuestro lugar,
y me parece que la Iglesia sí tuvo un impacto hasta hoy, pues, en muchos de los grupos indígenas que retoman esa cultura cristiana para ahora hacerla propia y que ha costado trabajo este desmantelamiento, ¿no? Porque yo he tenido la experiencia de trabajar con líderes, con mujeres líderes de comunidades indígenas, y es muy interesante que cuando reflexionamos alrededor de cómo la colonia vino a alterar estos procesos, ellas logran identificar en sus creencias ancestrales que efectivamente había otras formas de denominarse y de que había una diversidad, quiero decir, una expresión mucho más amplia de la diversidad. Perdón. Y esto me parece que incluso a mí me sucedió en alguna ocasión trabajando con un grupo grande de estas mujeres, que algunas ahí se identificaron, ¿no? Dijo, yo me identifico como una persona bisexual, sí, dentro de las categorías que ustedes manejan, y había otra que se identificaba como lesbiana. Y eso fue una sorpresa para el mismo grupo, porque ellas venían trabajando juntas, pero no se manifestaban, ¿no? Entonces eso es interesante ver, bueno, cómo la reflexión en torno a las dimensiones que han llevado a la construcción de una identidad, de una denominación de las sexualidades, altera realmente las propias creencias en estos grupos, ¿no? Así es. Y fíjense que en 2014 se trató de hacer una campaña por parte del comité organizador de la marcha LGBTTI para incluir un spot en diferentes lenguas indígenas, esto con el propósito de acercar a esta población indígena a la comunidad LGBTI, y de hecho Alonso, que hace un momento lo escuchábamos, él nos proporcionó el siguiente material en lengua náhuatl. Los invito para que lo veamos juntos y ahorita lo comentamos. Huelis tiquinamatis tlantiquinequis, más que siguame otlacame, Juan Monequi quitlapanitase, momano wilisgua. Y panime chicotlali tistoque miaque, guanamon enerquitonemilis. Reconocemos que nuestras preferencias sexuales e identidades de género no deben ser barrera para ejercer nuestros derechos ciudadanos. La discriminación hacia las personas indígenas se acentúa al interior y al exterior, también por su preferencia sexual e identidad de género. Una ciudad que pretende ser inclusiva tiene la obligación de implementar políticas públicas con presupuesto etiquetado. Este es un spot que nos proporcionó Alonso, que se trató de hacer esta campaña justamente para este acercamiento. ¿Qué se está haciendo, aparte de tratar de hacer este tipo de campañas, para acercar a la población? Porque también hemos escuchado testimonios, nuestra investigadora también estuvo muy cerca de testimonios donde nos comentaban que también por la comunidad LGBTTI se sienten discriminados, no los incluyen a la comunidad indígena. No, es que es lo que decíamos hace un momento, lo que decía el propio Alonso. Aquí quizás lo que a mí me surge en este momento como reflexión es cuando hablamos de inclusión, ¿de qué estamos hablando? Porque justo en un proceso de intención de inclusión podemos justamente caer en una falta de respeto de las costumbres y de las propias tradiciones de los grupos indígenas, ¿no? Entonces, ahí creo que es una cuestión, tampoco soy antropólogo, pero el tema es un poco cómo acercarte a la inclusión de los grupos respetando las propias dinámicas de los grupos, porque a veces lo que se hace cuando se trata de integrar es, te integro a costa de perder tu propia identidad, ¿no? Y entonces se van generando identidades que son muy rígidas, que son muy rígidas, pero que además son muy urbanas, que tienen un contexto muy distinto al que las propias personas pueden ascribirse. Y entonces eso también es un problema. Y respecto a la cuestión de la discriminación, pues sí, ya lo decíamos hace un rato, se van generando discriminaciones y se van acumulando y terminan justamente en lo que Alonso decía: me salí de aquí pensando que iba a estar bien allá, y resulta que allá acumulé más discriminación, ¿no? Por distintas razones. Claro. Yo creo que el trabajo que ha hecho CONAPRED para enfrentar la discriminación que... ¿Lo comentamos después de la pausa? Sí. Ya volvemos.
Quiero invitarlo a que no se pierda nuestro programa sobre chismes, rumores y fake news. Vamos a analizar cuál es la diferencia entre estos términos, qué daño puede hacer un chisme, para qué se utiliza un rumor, si tiene un sentido, si es planeado y qué sucede con las fake news en una época en donde la información viaja a una velocidad vertiginosa, donde muchas veces no alcanzamos ni siquiera a comprender el mensaje cuando ya lo estamos compartiendo y difundiendo. De todo esto vamos a hablar este domingo en Diálogos Fin de Semana. No se lo pierdan. Soy abogada, también me identifico políticamente como lesbiana y también como una mujer maya, ¿no? Por esta parte de la historia, por esta parte de la ancestralidad y de la identidad. El costo que tiene para una mujer indígena decir que es lesbiana, sobre todo si viene de un contexto comunitario o está en un contexto de la familia comunitaria, no solamente el peso es para ella, sino el peso es para la familia, ¿no? Entonces, en una comunidad de 200 personas, que toda la comunidad arme chisme alrededor de ti, ¿no? Este chisme como mecanismo de control, arme chisme alrededor de ti o deje de hablar a tu familia, ¿no? Y corte relaciones. Entonces sí es muy grave porque es casi como una especie de la muerte social dentro de un sistema comunitario que es muy importante. Me he topado con muchos comentarios de nunca pensé que hubieran mujeres lesbianas indígenas, porque me parece que hay otro estereotipo que está jugando, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con la etnia y con el discurso que se ha montado sobre el cuerpo de las mujeres indígenas, de lo bueno, de lo bonito, de lo, digamos así, como de lo sexy. Porque si tú te preguntas, pues a las mujeres indígenas como que nos infantilizaron y como que nos asexuaron, o sea, como que nos quitaron esta parte de la sexualidad, porque no somos este estereotipo de cuerpo blanco, a lo mejor delgado, alto, ¿no? Entonces, es como no tenemos sexualidad, entonces ni siquiera alguien se plantea la pregunta por la diversidad sexual dentro de los pueblos indígenas. Trabajando en la comunidad, yo me fui 2 años a trabajar en la comunidad. Recuerdo que sí hubo como comentarios de no digas que eres lesbiana porque tu función es ser abogada de mujeres que viven situaciones de violencia. Entonces, como el lesbianismo está muy estigmatizado y aún está visto como una enfermedad en algunas ocasiones, en algunas comunidades, entonces las mujeres no iban a acudir a mí a buscar asesoría porque iban a pensar, pues no sé, ¿no? Hay como muchos estereotipos acerca de las lesbianas, que le vamos a tirar la onda o que vamos a litigar los casos de las mujeres que viven violencia porque somos lesbianas, ¿no? Y no porque somos humanas, profesionistas, comprometidas con el tema a una vida libre de violencia. Llevo 5 años trabajando en X, coordino el área legal y pues tenemos proyectos en 5 municipios en Yucatán y trabajamos para favorecer el acceso a la justicia de las mujeres desde una perspectiva intercultural. Quiere decir que trabajamos tanto con jueces de paz y comisarios municipales, pero también trabajamos con ministerios públicos, jueces, ¿no? Para que las mujeres puedan acceder de manera más rápida a estas 2 justicias. Pero también lo que hemos visto es que trabajar los derechos de las mujeres también también pasa por trabajar la justicia propia que nos vamos haciendo las mujeres cuando vamos conociendo nuestros derechos, y en función de este conocimiento de derechos vamos tomando decisiones informadas y vamos poniendo límites a nuestras parejas, a nuestras familias, a nuestros vecinos, ¿no? Ahora sí que apropiándonos del cuerpo, apropiándonos de la sexualidad, apropiándonos de la vida, ¿no? Para vivirnos como mucho más libres. Y creo que esa es la primera justicia que nos estamos haciendo. Muchísimas gracias a Fátima por compartirnos su testimonio y también por el gran trabajo que hace. Y ahora surgen muchas preguntas y ahorita comentaba con Rosalinda, porque hace un momento decía, es que hay triple discriminación para las mujeres lesbianas en las comunidades donde ella ha vivido. ¿Y qué pasa cuando la mujer, por seguir las normas, se casa con un hombre sin revelar su orientación? ¿Cuáles son las consecuencias que pueda tener? ¿A qué se enfrenta también al no poder aceptar su orientación y ser libre y ser feliz también? Y elegir con quién estar. Sí, ese ya comentábamos hace un momento, en que es triple la discriminación por ser mujer, por ser indígena y lesbiana. ¿Y qué pasa con las mujeres que no, pues a que nuestra cultura no se permite, simplemente no viven lo que
lo que uno o como quiere vivir su vida, ¿no? Entonces siempre al final se casan, pues tienen los hijos, pues estés o no estés feliz, pero ahí estás, ¿no? Yo creo que son como, hay casos que no conocemos desde nuestras comunidades. Ahora que hablaba ¿cómo se llama? Fátima, me identifico mucho porque cuando dice, es que nunca pensé que en las comunidades indígenas existe. Desde que yo me trasladé salí de mi comunidad, me fui a la ciudad, muchas de las compañeras que fundó Quinalantzeti, que es la asociación civil, muchas mujeres, ahora que tenemos el espacio, el centro de formación, ha sido gracias también a muchas mujeres lesbianas de diferentes estados o de diferentes lugares que han pasado ahí a trabajar. Yo fui una de ellas que decía, siempre criticaba, no entendía, simplemente no entendía que existían esas poblaciones. Entonces fui muy crítica en algún momento en estos temas, porque no sabes con qué termina tu vida también, ¿no? Ahora que entiendo más, digo, bueno, es que nunca sabes cómo vamos a terminar, ¿no? Pero es una de lo quiero compartir porque creo que una de las cosas que siempre nos va a costar muchísimo tiempo, es un largo proceso para entender, para comprender y para poder respetar esas comunidades, porque finalmente mi comunidad y otras comunidades tal vez no se hablan de estos temas. Y ¿Es más difícil para una mujer? Es mucho más difícil para una mujer. ¿Salir de la comunidad? Bueno, sí. Ahora actualmente no tanto porque, bueno, las jóvenes estudian, se trasladan y siguen estudiando. En mi generación fue mucho más difícil porque uno tiene que rebelarse. Ahora sí me voy de la ciudad porque quiero estudiar. Esto fue en mi caso, porque a veces los padres pues no te dejan salir. Pues, ¿qué más quieres? Pues aquí tienes trabajo, tienes todo, ¿sí? Tejes, pues eres una mujer. Entonces te educan, pues, o está uno educada para eso, para ser mujer y pues ser heterosexual, cumplir tus roles, ¿no? Entonces en mi caso no fue así. Siempre quise seguir estudiando. Es una de las cosas que siempre tuve muy clara desde los 14 años. Entonces, cuando yo salí, pues fue ahora sí que como rebeldía, sin cumplir ahora sí como romper esos mandatos, romper esa cultura, esa norma que una mujer decida, ahora sí me voy porque quiero estudiar. Entonces, en mi generación no salían muchas mujeres, ahora sí, pero porque también dimos pasos también nosotros, otras generaciones que sí se puede. Lo que sí te enfrentas a muchas situaciones, porque bueno, al salir, pues entonces ya no eres también bien recibida en algunos casos en las comunidades, porque ya saliste, no cumpliste esas normas y porque, bueno, vas en busca de marido o no vas a lo que vas, ¿no? Pero porque nunca también te dicen, vas en busca de una mujer. Claro, no, pues no, eso sí no. O de un hombre, o sea, pues como no, sea, ¿no? porque pues es la cultura en que nos educa, ¿no? Pues te casas y ya, y se terminó, ¿no? Pero lo que sí es que para nosotras, al escuchar a Fátima, es que sí es cierto que a nosotras, en nuestro espacio donde estamos ahora, nos dimos cuenta que es necesario hablar de estos temas. Y para nosotros es un gran reto. Un reto porque si nosotras, las que estamos trabajando dentro de la asociación Quinalantzeti, la cooperativa Jolomaiti, que conforma 250 mujeres aproximadamente, mujeres tejedoras, sociles y celtales, si nosotras, las que dirigimos de alguna manera la organización, la cooperativa, la asociación civil que estamos trabajando, si no estamos más sensibilizados en esos temas, ¿cómo nosotras vamos a poder sensibilizar a otras personas si nosotras no respetamos esas poblaciones? Claro, y sobre todo también esta parte reto. de la sexualidad, Rosalinda. Con las mujeres con las que tú convives se habla de lo que sienten, de los deseos, porque lo decía Fátima, a las mujeres indígenas se nos ve como personas no sexuales, se nos infantiliza, se nos ve como ternurita, cuando hemos visto los estereotipos de muchas mujeres, mujeres negras, que se les ve como algo exótico,
erótico, que son deseadas, ¿no? Hipersexualizadas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la sexualidad? ¿Por qué no verlas como personas que sienten deseo, que también, por supuesto, viven su sexualidad como cualquier otra persona? Y fíjate, además, yo resalto lo que en parte decía Rosalinda desde un principio. Si para uno mismo es difícil reconocerlo, aceptarlo, porque hay tradiciones y hay roles que entonces se han cumplido desde un inicio, para las demás personas todavía es más complicado. Entonces apenas lo compartes con tu comunidad y entonces salir de allí, que también es difícil y más difícil para las mujeres. Yo no diría solamente triple discriminación, creo que hay más de 3, porque también es la condición racial, la posición socioeconómica, la de género, en fin, hay muchísimas tipos de discriminación a las que se enfrentan. Pero cuando llegan incluso a otra ciudad donde aparentemente la orientación sexual o la identidad de género está más comprendida, también entonces actúan este otro tipo de discriminaciones y dicen, sí, pero aquí no, es diferente, o mira. Entonces dicen, ¿a dónde voy? ¿A quién pertenezco? O sea, hay creo que todo un sesgo muy marcado hacia todas las condiciones. Y también lo decía Alonso, somos como una curiosidad, porque incluso la población extranjera que viene a visitar el país pareciera que entonces está viendo parte de la cultura, pero artesanía de México, y la verdad es que es muy triste. Fíjate que hay un comentario que me llama la atención de Asus, que dice, hace poco me enteré por redes sociales en un acto de discriminación por parte de una mujer extranjera con una mujer indígena en una plaza de la Ciudad de México. Es verdaderamente indignante que personas de otro país nos vengan a pisotear. Yo aquí haría la distinción. Hoy no estamos hablando solamente de la discriminación, estamos hablando de las comunidades indígenas y la diversidad de orientación sexual. Quiere decir, sí hay discriminación, pero no per se hacia las comunidades indígenas, sino a la forma de pensar, la orientación sexual que cada uno y cada uno tiene. Por otro lado, en las llamadas telefónicas, por ejemplo, nos dice Luis González, creo que si de algo debemos estar orgullosos las mexicanas y los mexicanos es de nuestras comunidades indígenas, por toda la cultura tan diversa que hay a lo largo y ancho del país. Y en cuanto a la diversidad sexual, hay que respetarla porque es un derecho que tiene cada quien, y aunque no estemos de acuerdo, eso se respeta. Saludos a los que forman parte del panel. Tengo un hijo gay, nos comparte un anónimo, y desafortunadamente la discriminación está a la orden del día. Es muy triste esto, pero es una realidad. Y esta otra llamada de Francisco García dice, ¿por qué anteponer la orientación sexual sobre los valores fundamentales como la honestidad, la capacidad de amar y la capacidad reproductiva? Ya sea en una comunidad indígena, lo estoy leyendo de forma textual, ya sea una comunidad indígena o humana. ¿Por qué esta bandera de que valgo más por mi orientación sexual que por mis valores? En la sociedad se ha distorsionado la importancia que tiene uno como persona con base a su educación y capacidades para criticar por tu preferencia sexual. Podrían hablar sobre la inteligencia en el amor. Ahora se los dejo, nada más yo quería hacer ciertas precisiones. Respetamos evidentemente la opinión de todas las personas que pues, nos hacen el favor de acompañarnos en este programa. Estos foros precisamente son para sensibilizar a la población. Creo que lo que nos comparte Francisco es lo que muchas personas opinan, evidentemente. Pero en cuanto a hablar de derechos o valores fundamentales como la honestidad, pues creo que precisamente es lo que están defendiendo todas las personas que viven con una orientación sexual distinta. Es honesto justamente decir, a mí no se me ha permitido vivir como lo deseo, se cancela mi vida erótico-afectiva. Los programas de los viernes son de pareja, ellos no pueden tener una pareja, no la pueden encontrar porque no son respetadas y respetados desde allí. Luego habla de la capacidad de valores como de amar y la reproductividad. Ese es un derecho humano si tú decides si quieres continuar con descendencia o no. No. Exacto. Entonces, la capacidad de amar pues es precisamente de lo que hablamos, que deberíamos ser libres, mujeres y hombres, para poder hablar de todo esto. Pero ahora sí ya se los dejo. Mira, además dice una comunidad indígena o y humana. una comunidad humana. O sea, como las si comunidades hubiera... indígenas son no son humanas. O sea, sí. también a mí me hay parece, como me parece muy expresamos, peligroso ¿no? el comentario, porque además
nos puede desviar y llevarnos a defender otra vez las orientaciones sexuales. Cuando yo creo que lo que podríamos decir es que la orientación sexual, independientemente de la que sea, heterosexual, homosexual, bisexual, no está peleada con la honestidad, con la inteligencia, con el amor, ¿no? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. No es que si tú tienes una orientación, eres más honesto o menos honesto. Todas las personas tenemos las mismas posibilidades. Y hay deshonestidad y honestidad en la humanidad, ¿no? No. Entonces yo creo que no caigamos en la trampa de meternos a esa discusión, porque lo que interesa aquí es ver qué pasa con la diversidad sexual en las comunidades indígenas y que regresemos a nuestro tema, porque es una provocación para llevarnos a una discusión que yo pienso que no tiene sentido. Así es. Efectivamente, yo considero justo que lo que podemos visibilizar justo con este tema también es el racismo que vive una sociedad como la nuestra, ¿no? Hace rato se hablaba ahí por ahí de que hay razas. No hay razas, hay racialización. Y lo que sucede con los pueblos originarios es justo que cuando piensan que las posibilidades de abrir, como nos contaba aquí Rosalinda, de salir de sus comunidades en los contextos donde evidentemente no es posible la libre expresión de la identidad sexual, la urbe parece ser un paraíso. Y justo sucede lo contrario, porque en la urbe tenemos, como decía Gloria hace rato, también una idea colonizada con respecto a la manera de ver nuestra propia multiculturalidad. Y justo en esa dimensión creo que es la dimensión que va adquiriendo no solamente la identidad sexual como fundamento de una discriminación, sino que también se atraviesa ahí un proceso de racialización donde se ve a los pueblos originarios como menores de edad, como que se les tiene que tutelar, pero sobre todo como ignorantes. Esta semana ha salido un debate que justo dimensiona la complejidad de lo que estamos hablando, cuando se está hablando sobre el perdón que pidió el presidente de la República a la corona española. Y justo lo que nos ha permitido ese debate, esa pluralidad, es situar que en este país seguimos con atisbos de pensar qué pasa con los pueblos originarios. Y ahí tenemos también ese sesgo que no nos deja ver que somos un país multicultural. Y ahí tiene que ver justo la dimensión en que el mestizaje se convirtió en la bandera nacional, se convirtió en el proyecto nacional, y el mestizaje nos llevó al borramiento, a la invisibilización de lo que estamos. Esta pausa. Gracias. Yo creo que aquí tenemos que justo dimensionar que vivimos en una sociedad compleja, multicultural, y que no es lo mismo pensar la diversidad sexual desde un ámbito netamente urbano. Simplemente en nuestros pueblos no se habla de estos temas, no se habla, no se nombra, y no es que no exista. Sí existe en nuestras comunidades. Lo que pasa es que desde nuestra cultura, de cómo nos educan desde niñas y niños, es que hasta el momento en mi región nadie se ha nombrado. Sabe que soy lesbiana porque soy diferente, es diferente. Sin embargo, sufren muchísima discriminación, exclusión en la misma comunidad. Es evidente reconocer que vivimos en una situación de privilegio en la Ciudad de México. Ni siquiera tenemos una palabra que lo puede expresar. Habla justamente de cómo esa es una realidad absolutamente negada. Se traslada a las grandes ciudades, pues en las grandes ciudades nos encontramos procesos similares, pero que además van acumulando discriminación. Parece que hay poca investigación sobre sexualidad en general. En nuestro país no se investiga. Somos un puñado de investigadores, pero no hay centros de investigación, no hay apoyo para el trabajo en este campo. Lo moderno o lo educado, hablando escolarmente, es mejor cuando no necesariamente. El hecho, Oscar, de que sean culturas colectivas o culturas individuales. Lo que yo no he identificado, que no conozco, es la identidad de género distinta. Porque, como nos contaba Rosalinda, habrá contextos donde sí es evidente que hay un estigma, que hay una marginación.
El documental se llama Oasis debido a un albergue que se llama Oasis de San Juan de Dios, que está ubicado en Concal, Yucatán. El albergue Oasis tiene la particularidad de que ahí llega a quien ha sido rechazado de todos lados, del seno de su familia y del seno de sus comunidades. Después de meses de estar filmando, tomé la decisión de seguir a 3 personajes que me contaran 3 historias. La primera es la de Gerardo Cham Cham, quien había sido relegado a un chiquero. Cuando conocí la historia de Gerardo le llamaban el hombre Quequén. Quequén en maya yucateco significa puerco. Vivía en un chiquero porque su padre, al enterarse que portaba el virus, lo castigó. Lo castigó esencialmente por haberse acostado con otros hombres, ¿no? La sorpresa para el papá no fue que su hijo portara el virus, sino que su hijo fuera homosexual. La otra es la de Débora, que me parece que está en el otro extremo. Es una sexoservidora travesti que desde los 14 años se prostituye como única fuente de empleo que encuentra, ¿no? Más allá del si le gusta o no le gusta prostituirse, lo que ella cuenta es que pues no hay otras chambas que encontrar, ¿no? Como sociedad podemos enjuiciar y decir cómo alguien se dedica al sexoservicio si porta el virus. Yo la verdad es que no me atrevería a enjuiciarlo, me parece que no les damos oportunidad tampoco de que sobresalgan, ¿no? Débora decía, los únicos trabajos que podría encontrar como travesti serían cortando el pelo y no sé cortar el pelo, imitando artistas en un cabaret de mala muerte y no sé cantar, y entonces la única opción que tenía era el sexoservicio. Y un tercer personaje es Reina Patricia. Reina Patricia tiene dos chambas, 2 vertientes, dos historias. Una es en el día y es cocinero, y en la noche por gusto se transforma, se traviste y sale a trabajar como sexoservidora. Los 3 los une no solamente el portar el virus, sino también historias de exclusión social. Los 3 se cuestionan qué hacer con el virus y cómo seguir adelante. Entonces el documental, pues tenemos 3 historias difíciles, ¿no? Si uno ve una pirámide social, podríamos decir que tenemos a alguien que se sabe indígena maya, en un país orgulloso del indigenismo, solamente en los libros de historia como algo del pasado y de los museos, no como un presente. Aparte de ello, ser indígena, por desgracia, en este país es sinónimo de pobreza. A ello le sumamos que se declararon homosexuales o travestis en pequeñas comunidades en un país machista, pues es otra guerra. A ello le sumamos que se dedican al sexoservicio, pues es otra vida muy canija. Entonces, lo que intenté como director en el documental junto con el equipo que lo filmamos era no victimizar a nadie, sino más bien dignificar la lucha diaria que significa levantarme, encontrar trabajo, encontrar amor e intentar llevar una vida de lo más normal. Críticamente estoy contento con lo que hicimos, pero al final del día no pasa nada. Las historias siguen ahí y se siguen repitiendo. El documental tiene ya algunos años de haberse estrenado, 2013, y estamos en 2019, y por desgracia esas historias le podemos cambiar los nombres, pero siguen estando ahí. Pues le agradecemos profundamente a Alejandro Cárdenas por esta entrevista. Creo que es muy importante todo lo que dice, y al final reconoce que estas historias se han venido repitiendo una y otra vez. Es muy curioso porque precisamente durante esta exposición, Héctor, me comentabas en corto que esto mismo ocurría en la Ciudad de México en la década de los 80. Sí, en los primeros 80. Y vemos cómo continúa reproduciéndose precisamente este mismo esquema. Pero decía entonces, justamente hace un momento Alejandro, estas historias se viven una y otra vez. Son las mismas, pero cambian de nombre. Exactamente. Cambian de nombre, cambian de lugar, pero siguen existiendo y se repiten como historia trágica, ¿no? De un lugar a otro, cambian de nombre, cambian de lugar. Pero eso realmente lo vivíamos en ciudades grandes como la Ciudad de México, en los primeros 80 con los primeros casos de VIH-Sida, ¿no? Y tampoco quiere decir que se haya erradicado completamente y que no se viva más. No, por desgracia no. Exacto. Porque es lo que también decía, a veces se piensa que en la Ciudad de México
no hay nada más que hacer en materia de trabajo, en materia de avance, de reconocimiento y demás, y todavía hay muchas cosas que hacer, aunque evidentemente estamos en una situación pues muy distinta de privilegio en relación con otras entidades de la República, ¿no? Pero realmente eso me acaba de impactar bastante, ¿no? Fíjate, yo hace rato decía que no es sencillo para cualquier persona que proviene de una comunidad indígena con una orientación sexual distinta, que al llegar aquí y buscar apoyo en la comunidad LGBTTI y no encontrarlo porque hay entonces otro tipo de discriminación, entonces prácticamente está este camino como, bueno, ya llegué a la ciudad donde vengo tal vez escapando de mi comunidad porque no me han aceptado, porque ya me convertí en una vergüenza para ellas, para ellos, para mi familia y no hay apoyo. Y entonces mi camino es prostituirme. Y más allá de encontrar medios económicos para subsistir, y bueno, y la parte erótico-afectiva, tampoco tengo derecho, entonces ahí es donde tengo que más o menos solaparme y encontrar un breve refugio, pero pues... Y es que también algo que es importante decir es que tenemos que reconocer que los propios gays, lesbianas y demás que conforman estas siglas de lo LGBTTI, pues también dentro de los propios grupos y dentro de los propios activismos existe mucha discriminación todavía. Es decir, los homosexuales con ciertas características despreciando a homosexuales con otras, por ejemplo, más afeminados, homosexuales que todavía tratan a personas trans como si fueran gays vestidos, ¿no? O vestidos de mujer, transvestidos. O sea, hay mucha confusión, pero además hay mucha discriminación dentro de los propios grupos. Entonces, partiendo de ahí, te encuentras con que las puertas se van cerrando para muchas personas que vienen buscando una posibilidad de inclusión y que lo que encuentran son las puertas totalmente cerradas, pero además en un monstruo que es la enorme ciudad. Que era lo que yo decía en un principio, no reconocemos, es a veces muy difícil de lograr que yo también violento y he sido una persona que discrimina, pero si aceptáramos precisamente y le diéramos profundamente otra mirada, creo que podríamos reconocer un montón de cosas. Pero otra gran exposición, que era parte de lo que nos decía Alejandro, es las infecciones de transmisión sexual, porque entonces como está esta discriminación y haces lo que yo te pido y para tener acceso a, tanto por la prostitución como las relaciones erótico-afectivas, entonces si no es así a la forma que yo quiero, con este tema que está exponiendo Óscar y que lo veamos ahorita con Alejandro, ¿qué cambios se necesitan visibilizar con respecto a que existe la homosexualidad en las comunidades indígenas y sobre todo para evitar las infecciones de transmisión sexual como el VIH? Yo creo que se necesita evidentemente generar campañas que lleguen a las comunidades en sus lenguas, con sus costumbres y respetando sus tradiciones. Creo que el problema es que a veces se quieren hacer desde el centro y para ciertas formas de pensar y de reconocer la sexualidad. Y yo no conozco, no sé si los compañeros aquí tengan más datos sobre qué tipo de campañas se han intentado generar. Yo que conozca no ha habido campañas porque volvemos a lo mismo, al no reconocer que son grupos que tienen una sexualidad, pues entonces no se han hecho campañas para tratar de asegurar la salud pública a la que también tienen derecho. Claro. Bueno, ya decíamos al principio que la educación sexual en nuestro país es deplorable, porque está centrada solamente para ciertos años escolares y en mucho enfocada a evitar las infecciones de transmisión sexual y el embarazo, pero no hay realmente una educación sexual, no hay un reconocimiento de la sexualidad como una dimensión en la vida de las personas, ¿no? Y si nosotros pensamos, porque ahorita lo que estaban hablando es la discriminación que enfrenta ese sector de la población en las grandes urbes. Así o sea, no es un problema solamente que hay que resolver en los grupos étnicos, sino que es un problema nacional, que realmente tenemos que tener una mejor información y sobre todo lo que hace rato empezaba yo a decir, el trabajo que hace CONAPRED en contra precisamente de la discriminación, que la encuesta que CONAPRED publicó el año pasado,
me parece que nos da cifras alarmantes del nivel de discriminación que tenemos en el país. Entonces eso habla, pues no solamente de la educación sexual, sino de la educación en cultura de derechos humanos, en civismo, en ética, que ha sido también restringida en los últimos años en nuestro país y que ahí vemos las consecuencias, ¿no? Se ha habido un cambio realmente en el sistema educativo, pero no para mejor, en términos de la construcción de tejido social, y vemos que eso pues se está expresando de distintas maneras en el relacionamiento social, ¿no? Claro. Y miren, aquí estoy con Jessica y con Fátima, que nos van a compartir. Antonia, perdón. Fátima fue nuestro testimonio que ya habíamos escuchado anteriormente. Gracias. Jessica, tú eres de Tlaxcala. Sí. ¿Hace cuánto tiempo te mudaste de ahí? Tiene 6 meses. Ajá. Ahorita vivo actualmente en Puebla por cuestiones de trabajo, pero hace 2 años estuve viviendo aquí en la Ciudad de México. ¿Con quién y por qué decidiste abrir tu orientación? Pues a la primera que le cuento en mi familia es a mi hermana menor. Ella tenía en ese momento 15 años y fue la que me apoyó para poder decírselo a mi mamá. Y una vez que se lo dije a mi mamá, pues... ¿Qué te dijo tu mamá? No lo tomó muy bien. Fue como... Es una etapa, se te va a pasar, seguramente es porque por la escuela o te meten cosas. Te metieron ideas. Ajá, me metieron ideas en la escuela, en la universidad. Mi abuelita también me dijo lo mismo, que era más bien como una cosa de la ciudad y que se me había pegado, como por estudiar se me... ¿Y qué les dijiste? Pues fue muy duro. Yo pensé que sí lo iban a aceptar, como pues mi mamá siempre me había apoyado, pero sí fue muy duro como enfrentarte al rechazo de la familia. O sea, sigue siendo duro porque... ¿Y solamente aunque ya fue el lo rechazo de la familia? ¿O cuando sales de tu comunidad te enfrentas con el rechazo de otras personas? Pues es complicado porque en la comunidad es muy difícil, más bien no ves a parejas de mujeres caminando juntas o ¿Y de hombres? Siendo pareja. Los hombres son más visibles que las mujeres y las mujeres trans también son más visibles, pero hay mucha invisibilización para las parejas de mujeres lesbianas. Entonces era más el temor a que me dirían o alguna agresión, como, y por miedo si no es tan abierto. Sí, es más. ¿Y cómo has enfrentado estos miedos? Pues me he ido apoyando de amigas. Creo que también es muy importante y se comentaba como también el racismo que hay al venir a la ciudad. Y algo que nos unió a Toña y a mí y a otras compañeras fue como el poder hablarlo, porque estábamos aquí como saliendo de un contexto que pues no nos hacía sentir seguras. Y llegábamos a una ciudad y tampoco teníamos como un apoyo con quien hablarlo siquiera o contarles nuestra experiencia desde nuestra comunidad. Entonces sí, también yo también estoy mucho trabajando con organizaciones feministas y sí también era fuerte enfrentarme a que desde ahí tampoco se hablaba. Entonces sí había mucha invisibilización, sigue habiendo con el tema de las mujeres lesbianas, de la diversidad también hay mucho racismo y tan así que es que todavía no se toca como tal ese tema porque siguen habiendo como cosas de, bueno, pero mejor respetamos sus usos y costumbres o allá están como todavía alejando esta idea, no queriéndola tocar, ¿no? Y entonces no estamos así. ¿Tienes pareja actualmente? Actualmente no tengo pareja, pero sí he tenido y también es muy complicado poder que yo la pueda presentar con mi familia o ir a la comunidad. Sí, eso ha sido difícil. Sí. ¿Has intentado hacerlo con tu familia? Sí, y no... ¿Cuál es la respuesta? Pues prefieren que... sí, haz tu vida allá en la ciudad. Y pues sí vienes y ya es como más... abierto, más me cobijan más, pero sigue siendo como, pues no hablamos tanto del tema. Claro. Gracias por compartirlo. Antonia, en tu caso,
¿desde cuándo vives acá en la ciudad? ¿Estás aquí también? Sí, desde hace 6 meses me vine porque estoy estudiando la maestría en estudios de la mujer. ¿Qué te llevó a estudiar eso? Pues básicamente pues la vida que tenemos las mujeres de no accesar a nuestros derechos, ¿no? A nuestros derechos humanos. También porque soy indígena y entonces eso también se tiene que poner sobre la mesa. Te conocemos más después de la pausa. Sí, muchas gracias. La próxima semana, Diálogos en Confianza te espera de 9:30 a 11:30 am con temas de tu interés. ¿Sabías que cuando el cáncer infantil se detecta en etapas tempranas, aumenta la posibilidad de que los niños puedan curarse? Acompaña este lunes al Dr. José Bandera y hagamos conciencia. Cristina Jauregui te espera el martes para hablar del secreto más guardado en la familia: el abuso sexual. ¿Qué es lo que gana una familia al mantener en secreto este tema? ¿Será que al callarlo se mantiene unida? El miércoles, dile a Marisa Escribano si te consideras una persona optimista o pesimista. La diferencia entre ambas características puede ser la manera de enfocar la vida y los retos que ésta propone. Descubre cómo encontrar un punto medio. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará de los derechos de los y las trabajadoras del hogar. ¿Sabías que solo 1 de cada 10 cuentan con alguna prestación laboral como aguinaldo, vacaciones o seguro médico? El viernes, comparte con Carmen Muñoz cómo han sido tus experiencias en las rupturas amorosas. Al enfrentar este dolor, hay quien ve en esto una oportunidad para reencontrarse. Y hay quien se pregunta, ¿acaso no soy capaz de amar y ser amado? El sábado, infórmate con Rocío Brauer acerca de todo lo relacionado con los retos que enfrentan las empresas para su transformación digital. Los expertos afirman que si quieren sobrevivir, deben estar al día en las nuevas tecnologías. Y el domingo, Sandra González Rull y Óscar Virués nos dirán los factores de riesgo que favorecen la formación de un cálculo renal y qué cambios hacer en nuestro estilo de vida para prevenirlos. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Ahí están los temas para la siguiente semana para que nos acompañen de 9:30 a 11:30 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y estábamos hablando con Antonia, que nos platicaba que estás haciendo una maestría en estudios de la mujer. Eres de Tlaxcala y tienes un tiempo viviendo aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo has vivido tu orientación sexual? ¿A qué te has enfrentado? ¿Lo has hablado con la familia o te has reservado un poco ese tema? Pues mi experiencia en este reconocerme, porque también es fuerte, estamos viviendo en una sociedad heteronormada, ¿no? No tenemos otra opción más que tener pareja, como pareja un hombre. Pues primero fue reconocerme y ver qué herramientas tengo para poder decirlo o no. Entonces, bueno, a quienes le conté también, bueno, fue a un hermano menor que tengo y él siempre ha sido muy abierto conmigo. Entonces, como que hicimos mancuerna y ya de ahí, bueno, siempre llevaba como a unas amigas, ¿no? Así, porque la familia las ve como amigas y entonces, bueno, no hay problema, ¿no? Son tus amigas. Y el único que sabía era mi hermano, después supieron mis hermanas y ellas no me dijeron nada, solo como que también piensan que es como una etapa que estoy viviendo, aunque ya tengo 32 años. Entonces eso no también es no, es un poco extraño para la familia, tampoco que no tenga novio, o sea, que no haya presentado a nadie como novio, aunque soy bisexual. Y bueno, pues esto como que tratando de ver quiénes son mis aliados y aliadas, ¿no? Entonces, lo que estaba platicando también ayer con Jess, que nos encontramos, es que estaba pensando en las parejas lesbianas dentro de la comunidad y le estaba diciendo que curiosamente hay una que es más o menos abierta, o sea que la comunidad sabe porque viven 2 mujeres juntas, 2 mujeres que fueron monjas
y después se alejaron como de la religión, pero siguen diciendo que son monjas y viven juntas. Entonces es como un poco extraño, pero la comunidad no habla mal de ellas. Incluso se dedican a cuidar niños y niñas y pues los papás se los dejan, ¿no? Entonces, sí hay diferentes formas de vivir en la diversidad sexual en las comunidades indígenas, pero también tiene que ver con este sistema estructural patriarcal colonizado, ¿no? Que pues nos han dejado y nos han metido que esas son nuestras creencias reales, ¿no? Yo creo que también del lenguaje y de las lenguas indígenas se han eliminado ciertas palabras que tienen que ver con la diversidad y que no siempre fue así, ¿no? Que el cuerpo también, que era erotizado también y había formas de llamarle y que ahora las hemos estado perdiendo pues por por la religión, por el sistema en el que estamos. A mí me parece eso. ¿Tú crees que aquí en la ciudad hay más aceptación? ¿Te sientes más cómoda? No, yo creo que depende también, así como lo han estado diciendo. Hay unos lugares en los que sí somos aceptados, pero porque somos parecidas, ¿no? O sea, venimos de los porque mismos comparten lugares. lo mismo. Sí, nos identificamos como indígenas, nos identificamos como la diversidad. Y creo que para los otros grupos a veces es complicado entender esto, ¿no? Porque entonces cuando una se intenta unir a estos grupos, pesa más esta onda de la identidad, de la orientación, que de las problemáticas también que vivimos como mujeres indígenas. Entonces parece que hay como, a ver quién está más discriminada por tal cosa, ¿no? Entonces parece que se convierte a veces en un juego de poder, de decir, no, pues yo soy más discriminada. Y no es eso, ¿no? Se trata de ver que el racismo que tenemos interno todavía sigue afectando. O sea, a las mujeres indígenas nos sigue afectando y no queremos que nos incluyan, ¿no? Queremos también formar parte de la reflexión. O sea, sí ya hay una reflexión, pero también queremos formar parte de esa reflexión, no que nos incluyan en lo que ya está hecho. Muchas gracias por compartirlo. Nada, muchas gracias a ustedes. ¿Qué factores de riesgo existen todavía en cuestión de esta comunidad? Óscar. Yo creo que lo que se acaba de decir justo es muy importante resaltar en el sentido de pensar cómo tenemos un desafío como sociedad, porque pensamos que automáticamente que solamente por la diversidad sexual se nos discrimina, pero justo como se decía ya, se cruzan muchas formas de discriminación, muchas opresiones. Entonces ya no solamente es la orientación sexual la que está permeando estas formas de discriminación, si tenemos también la pertenencia a una clase, la pertenencia a una forma de situarse como identidad étnica o identidad histórica, en el sentido de que las feministas le llaman interseccionalidad, ¿no? Y justo es cuando todas estas opresiones se conjugan de múltiples y diversas formas de acuerdo al lugar y el espacio en el que estamos. Y creo que justo lo que estamos hablando, aunque estábamos abordando el tema de la diversidad sexual en las comunidades indígenas, en los pueblos originarios, como una forma de... a mí lo que me parece un tanto relevante es que los que estamos aquí no somos indígenas, solamente Rosalinda, la experiencia de Rosalinda es muy importante y que justo como sociedad nos hace falta escuchar al otro, escuchar su experiencia, como ahorita lo que contaban cada una de las compañeras, que me parece vital, justo que esta idea por tanto esta idea de la interseccionalidad nos va a permitir justo pensar que las formas de opresión, las formas de discriminación son variantes, cambiantes y que no tenemos que quedarnos con esta idea homogénea que tenemos que la discriminación solamente en este caso se da por orientación sexual, sino que se cruza justo con la pertenencia a un grupo, a un pueblo, a una clase social, a una edad inclusive, ¿no? Hace rato hablábamos también inclusive que las posibilidades de pensarnos dentro de la comunidad del colectivo LGBTI, también es importante hacer una mirada autocrítica de cómo nosotros, especialmente los varones homosexuales, tenemos en cierta medida machismos internalizados, tenemos formas de discriminación que seguimos reproduciendo, y entonces yo creo que lo interesante de este tema es que nos abre una caja de Pandora que como sociedad tenemos un desafío de pensar cómo estamos construyéndonos. Así es, y queremos seguir escuchando nuestros testimonios, así que los invito a escuchar a Claudia Rosas. Mi nombre es Claudia Rosas, yo soy originaria del estado de Chiapas, de un pueblo que se llama Villaflores en la región frailesca. Mi experiencia, ¿no? como lesbiana
en un pueblo bastante conservador de Chiapas, fue difícil. Fue muy difícil, ¿no? O sea, fue señalamientos, fue llevar un estigma, llevar en el cuerpo y trazado en el alma, ¿no? Un tatuaje muy, muy doloroso. Entonces, desde allí, ¿no? A partir de esta experiencia muy dolorosa, también ha sido como el empuje para buscar otras respuestas y otras formas de sanación para el alma y para el cuerpo. Fue difícil porque en la familia hubo violencia, ¿no? Hubo palabras ofensivas que son difíciles de borrar, las instituciones como la escuela, ¿no? Donde supuestamente estamos a salvo, donde hay generación de conocimientos y de una ética y una formación ciudadana, son espacios violentos, ¿no? Son espacios que señalan, que estigmatizan la diferencia, porque están cumpliendo finalmente con la misión del sistema, ¿no? De eliminar las diferencias y de homogeneizar a la población y castigar a quien se salga de la norma. Para mí ha sido un privilegio, ¿no? Poder salir de casa y encontrar mujeres feministas que me han acogido y me han enseñado con su experiencia, con su conocimiento, a cuestionar, porque desde mi niñez, desde mi infancia, yo no cuestionaba nada. Yo me sentía una mujer enferma, una mujer que no merecía la vida porque era lesbiana. ¿Quién soy yo?, me decía. Porque en la familia me decían niño, me decían mi madre, ¿no? Mi padre, decían que yo quería un hombre, yo quería un varón, quería un hijo. Bajo un sistema patriarcal que se valora, ¿no?, el ser hombre, nacer mujer, fui rechazada. Y como querían hombre, pues me enseñaron a ser un niño, me enseñaron a ser un varón. Entonces, obviamente, la sociedad me castigó, ¿no? Porque dices, si eres mujer, ¿cómo quieres ser hombre?, ¿no? Entonces, la teoría me ha salvado, ¿no? Las feministas me han salvado, las mujeres que han luchado, ¿no? Las mujeres que salen a marchar, las mujeres que han gritado, ¿no? Las mujeres que luchan han sido mis maestras, ¿no? Y poco a poco, para mí el feminismo es un camino de sanación. Muchísimas gracias a Claudia por este gran testimonio. Creo que nos ilustra perfectamente bien cuál es la situación de muchas personas que así lo viven, pero creo que lo lleva o lo trasciende de una forma muy especial y es muy importante escucharlo. Carlos T. nos dice: felicidades por visibilizar a las minorías, y eso no significa promoverlo como algunos abyectos creen. La información es una herramienta, solo hay que ser consciente de lo que puede pasar al de enfrente. Todos somos humanos y tenemos derechos. Efectivamente. Juan Francisco Meso Solís dice: desafortunadamente todos en algún momento hemos discriminado. El ser humano no vale por su diversidad, el ser humano vale por simple hecho de ser humano. Areli Cruz: todos discriminamos, pero también estamos expuestos a ser discriminados. Somos una sociedad racista y clasista. Creo que podemos empezar a cuestionarnos por qué nos aterra lo diferente. Al fin de cuentas, todos somos personas. Pilar Martínez: creo que la solución está en la educación de las nuevas generaciones y en difundir información y dejar los tabúes de lado. La ignorancia provoca todos los tipos de discriminación y todos lo hemos hecho en algún momento. Vivimos y crecimos con una cultura machista y homofóbica en la que llegamos a verlo como normal y no debiera ser así. La discriminación duele, claro, y duele muchísimo. El apoyo de los seres cercanos, nos dice Erika López, la familia, ya que a veces discriminamos como reflejo del rechazo que sentimos hacia nosotros mismos. El intentar encajar, y pone entre comillas siempre, el no querer ser diferente y no aceptar lo diferente. Agrega más adelante: desafortunadamente en las comunidades indígenas también hay mucha discriminación a las mujeres, mucha censura y tabúes de por medio. Necesitamos amor y comprensión hacia los otros, debiéramos cultivar compasión y dejar de molestar y juzgar la otredad, nos dice Liuba Quick. Recordé cuando la orientación, cuando le preguntaron a Leonardo Boff, teólogo de la liberación, qué opinaba de la homosexualidad, y él respondió: donde hay amor, allí habita Dios. Es difícil cuando para la mayoría de las personas no entras entre los estereotipos marcados por la misma sociedad. Cualquier cosa que tengas diferente servirá de pretexto para ser etiquetado y por lo tanto discriminado. Y considero que todo comienza en la familia. Desde luego, en lugar de llamarte por tu nombre te dicen negro, chaparrita, gordito, etcétera, etcétera.
haciendo muy notorio tus supuestos errores físicos, nos dice Beatriz Franco. Por otro lado, la diversidad sexual en México ya está tematizando. En cambio, en una sociedad dominantemente patriarcal como es México, con 9 feminicidios diarios registrados oficialmente, mujeres desaparecidas y matrimonios con menores, el aborto no es tema, nos dice Carolina. El bullying es destructivo, las etiquetas, así como ellos piden respeto y derechos, también las convicciones por FE de la verdad absoluta de Dios sin etiquetas, llamándolos prejuicios, porque para nosotros es el Señor de Dios. Que eso no quita la creencia que todos tenemos derecho a la vida y al trabajo y respeto y a todos los seres humanos, a toda lengua, raza y trasfondo. Gema García nos dice, excelente temática, la diversidad sexual, la discriminación en todos los ámbitos socioculturales. Debe ser siempre de manera respetuosa y muchas felicidades. Hace rato Rosalinda me compartía fuera del aire que le gustaría, no hay mucha investigación, como bien ya han comentado desde hace rato, pero tampoco participación. Sin embargo, hay esfuerzos, a veces de una forma muy individual y además probablemente muy alejada, pero para eso existen este tipo de programas, para crear estos lazos y estas cercanías, y tienes un correo que quieres compartir para todas aquellas personas que están interesadas en difundir y hacer trabajo por este ideal. Sí, y también antes de compartir el correo, quiero también como retomar como CEFOCAM, el centro de formación que tenemos allá en Chiapas, que es un espacio histórico de lucha de las mujeres, de muchas mujeres, tanto tejedoras como mujeres que nos han asesorado desde Quinalancetic. Este espacio, nosotras, desde CEFOCAM, una de las líneas de trabajo que queremos seguir haciendo es con el eje de derechos, pero también derechos lésbicos, indígenas. Este año vamos a tener como 3 reflexiones, taller, reflexión, lo podemos llamar, que estarían compañeras de Guerrero y Chiapas, pero un grupo de 10 mujeres. Esto con el objetivo de empezar a generar como información, reflexiones desde nosotras mismas. ¿Qué es lo que pasa en las mujeres? ¿A qué enfrentamos cuando decidimos ser diferentes? Y esto lo digo porque hace 3 semanas me contactó un chico gay buscando información LGBT indígena. Le digo, es que no hay información. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotras, desde nosotras mismas, no generamos espacio de reflexión, de compartir qué es lo que pasa en nosotras mismas, nuestras emociones, qué significa hacer esto. Entonces, si no empezamos por eso, es muy difícil que podamos entonces generar ese tipo de pláticas. Y después de la pausa nos das el mail para poder contactarte. Sí. Ya volvemos. Pero pensemos a los pueblos originarios como pueblos que también son modernos y que están justo dialogando con la modernidad y que en cierta medida también están situando su propia concepción de mundo, concepción sexo-género que se da en esas comunidades, que es muy distinta a la que tenemos en Occidente. ¿Cuál ha sido el efecto de la colonización? O sea, ¿cómo es que esta catequización católica vino precisamente a tener una influencia que la Iglesia sí tuvo un impacto hasta hoy, pues, en muchos de los grupos indígenas? Pero el tema es un poco cómo acercarte a la inclusión de los grupos respetando las propias dinámicas de los grupos. Te integro a costa de perder tu propia identidad. Te educan, pues, o está uno educada para eso, para ser mujer y pues ser heterosexual, cumplir tus roles, ¿no? Si no estamos más sensibilizados en esos temas, ¿cómo nosotras vamos a poder sensibilizar a otras personas si nosotras no respetamos esas poblaciones? Claro. En esa dimensión creo que es la dimensión que va adquiriendo no solamente la identidad sexual como fundamento de una discriminación, sino que también se atraviesa ahí un proceso de racialización donde se ve a los pueblos originarios como menores de edad, como que se les tiene que tutelar. También dentro de los propios grupos y dentro de los propios activismos existe mucha discriminación todavía. Generar campañas que lleguen a las comunidades
en sus lenguas, con sus costumbres. Pero no hay realmente una educación sexual, no hay un reconocimiento de la sexualidad como una dimensión en la vida de las personas. Este es un resumen de lo que hemos estado hablando esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, comunidades indígenas y la diversidad sexual. Rosalinda, nos estabas platicando del centro y del trabajo que ustedes están haciendo acercando a otras personas. Sí, comentaba hace un momento en que nos parece importante hacer estas reflexiones porque muchas veces cuando participamos en un encuentro o en un foro tan grande con otras personas, pues se manejan teorías para nosotras es difícil de comprender y porque no son conceptos que son creados desde nosotras, son al final occidentales, y es importante como generar esta información, estas reflexiones, qué pasa. Y lo otro es que esto es dentro de CEFOCAM, donde estamos nosotras. Otra de los esfuerzos que se ha ahora sí que se ha impulsado entre muchos años es que se creó hace un par de años el Centro de Investigación de Incidencia para la Autonomía Lésbica, se llama CIFAL, conocida como Colectivo Chamanas. Claudia Rosas es una de las integrantes de la colectiva, yo también pertenezco a la colectiva. Sin embargo, esta colectiva el año pasado hizo una investigación a mujeres lesbianas en diferentes regiones de Chiapas, no solo indígenas, sino a lesbianas, encuestas a familiares y demás, qué situaciones han enfrentado. Es una primera investigación también que hizo, dirigido también desde Quinalancetí, con toda la experiencia que ha tenido. Y este es un espacio que se está construyendo, las conforma diferentes compañeras de otros estados como Yucatán, como Chiapas, de diferentes regiones, y es un esfuerzo donde se está haciendo como pues un espacio donde otras mujeres pueden como compartir la experiencia o de hablar de estos temas, que hay un espacio también para las otras compañeras y pues claro, es un reto también para la colectiva con todos estos temas que se vive en Chiapas, y como CEFOCAM es un reto para nosotras de cómo transmitir estos temas, de hablar y de reflexionar, de que haya una sensibilización desde lo que existe, lo que no se nombra, porque creo que esto lo que se quiere hacer es como que seamos más libres de elegir lo que queremos y que seamos, pues ahora sí que no haya porque se reprimen muchas emociones, o vivir la sexualidad de diferentes formas. Entonces, yo creo que más que eso, de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿tu mail para que te contacten, Rosalinda? Bueno, yo puedo dar el mail de la colectiva también, que la pueden contestar otras compañeras. Es chamanas.lesbofeministas@gmail.com. La CEFOCAM tenemos un chamanas.lesbofeministas@gmail.com. Okay, el correo de nosotras, de nuestro centro, que es cefocam2014@yahoo.com.mx. Ese es el correo que estamos utilizando por el momento como organización, como una organización indígena que estamos impulsando diferentes procesos de talleres, no solo esto de derechos, sino también de salud. Y también comentar al último que este espacio también ha sido también construido por muchos esfuerzos de muchas mujeres, reconociendo también la lucha de las mujeres que nos antecedieron a nosotras, mujeres que no indígenas, pero indígenas también algunas, pero que han estado en la lucha feminista hace muchos años. Entonces también voy a reconocer a estas compañeras. Ellas saben sabrán a quién me estoy dirigiendo, mis compañeras, y quienes han estado en este proceso, pero también comentar que este proceso también nos acompaña y también nos da fortaleza. Muchas gracias, Rosalinda. Ahí están los datos para quien quiera ponerse en contacto contigo. Tenemos un testimonio anónimo de un joven. ¿Eres de Oaxaca? Exacto. ¿Cuál fue el primer motivo que te impulsó para salir de tu casa? Pues el primer motivo fue que no quería que se enteraran mis papás, ¿no? Porque era un problema que venía arrastrando desde cuando yo iba en la primaria. Entonces, mis compañeritos se daban cuenta y me empezaban a discriminar, a rechazar. Entonces,
para que mis papás no se dieran cuenta, entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque en esta comunidad nadie puede saber que el hijo de fulano de tal, una persona importante en la comunidad, nadie debe de saber que su hijo pues es gay, homosexual, ¿no? O como se habla, ¿no? Puto, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, voy a esperarme en la secundaria y terminada la secundaria, si tengo la posibilidad de salirme de la comunidad, pues lo voy a hacer. Y así fue. En la secundaria igual, sufría mucha discriminación, rechazo por los compañeros. Yo encontraba más refugio hacia mis compañeras, como que ellas se daban cuenta. No lo decían, no me decían tú eres gay o eso, pero como que ellas me respetaban mucho y como que... Te integraban. Pues, me integraban y como que me acobijaban. Pero pues yo seguía con esa idea de que pues en una comunidad no puede haber gay, ¿no? O sea, entonces tuve la oportunidad de irme a una ciudad que fue Córdoba, y ahí estudié la preparatoria. Cuando llegué ahí, pues igual sufrí mucha discriminación por parte de los compañeros, pero y al igual fue muy poca la discriminación ahí en la ciudad que en la comunidad. Entonces, pues ya, por lo menos estaba fuera de la comunidad y decía, pues qué alivio, ¿no? Ya por lo menos nadie de mi comunidad sabe de mi situación. Entonces, pues yo tenía muchas ganas de seguir estudiando, entonces mi opción era venirme a la Ciudad de México y estudiar la universidad. Y así fue, presenté mi examen y pues ahorita... ¿Cómo te sientes aquí en la ciudad? ¿A qué te has enfrentado? Me siento muy bien, pero pues es de acuerdo también al contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo ingresé a trabajar, igual en una empresa pues muy grande, igual lo primero fue la discriminación, ¿no? O sea, me hacían a un lado, como era un restaurante, entonces mi comida, me daban la hora de comida a las 4 y la comida pues me la sacaban 20 minutos, 15 minutos antes de que terminara mi hora de comida. Y yo decía, pero ¿por qué me hacen eso, no? O sea, al igual que ellos, yo tengo los mismos derechos, claro. Tengo sentimientos. ¿Por qué, no? ¿Por qué el rechazo, no? O sea, sí se daban cuenta y ya en ese trabajo se dieron cuenta y me preguntaban y me decían, ¿eres esto? ¿Eres gay? ¿Eres homosexual? Etcétera. Y yo... En ese entonces yo no me aceptaba, yo decía, a lo mejor es un proceso que estoy viviendo, tal vez lo voy a superar. Y sucede justamente lo que ustedes acaban de decir, que no hay una orientación, no hay una educación, no existe una... En la escuela a lo mejor no te enseñan cómo enfrentar eso, o sea, porque todavía no es un tema bien visto. Muy pocas... instituciones, personas pueden tocar ese tema de la homosexualidad y pues mucho menos, ¿no? O sea, hablar de homosexualidad en las comunidades indígenas, ¿no? Claro. En muchas comunidades no es bien aceptado y en muchas comunidades pues más o menos te tolero, ¿no? Te acepto. ¿Tienes pareja? No. En este momento no. En este momento no. Gracias por compartirlo. Sí. Y tenemos otro testimonio anónimo. Muchísimas gracias también por platicarnos tu historia. Buenos días, muchas gracias. Cuéntanos. Bueno, yo soy mujer indígena zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca. Igual, pertenezco a un colectivo de mujeres jóvenes indígenas, bisexuales, por el derecho a decidir, la libre determinación y autonomía. Justo trabajar en este tema me llevó a un proceso de reflexión. En todas las diversas problemáticas que enfrentamos y discriminaciones. Y una de esas problemáticas, ya como más desde lo personal, ha sido justo como esa invisibilización y a vivir como de forma secreta mi sexualidad. Creo que para mí ha sido como un proceso complicado justo porque la familia tiene un peso muy, muy grande para mí, y más porque yo migré o mi mamá me trajo desde muy pequeña de la comunidad a la ciudad y es como el lazo más cercano que tengo. Es como para mí el vínculo que tengo con mi mamá es como lo más importante. ¿Y has platicado ese tema con ella? No, y justo creo hacerlo rompería un poco eso y es como el miedo que tengo.
principalmente. Y pues bueno, justo como reflexionar en estas problemáticas y también como sentires, el colectivo decidió convocar a un primer encuentro internacional de mujeres indígenas, lesbianas y bisexuales, justo para abordar como estas problemáticas y los diversos contextos en los que nos enfrentamos, que es desde la familia, la comunidad, vivir en la ciudad. ¿Cuándo va a ser? La migración. Se tiene programado para septiembre. Septiembre. Sí. ¿Y en dónde? La sede todavía no la tenemos como programada, pero la intención de este encuentro es justo como crear una agenda en común de todas estas problemáticas que justo no se abordan ni siquiera en los organismos internacionales, en temas de políticas públicas y principalmente en derechos sexuales y reproductivos, pues no hay nada al respecto. Es como... En cuanto tengas toda la información, nos la haces llegar, por favor, al programa para darla a conocer y entonces tengamos acercamiento, ¿no? Justo lo que ibas a preguntar. Muchas ¿verdad? gracias. Gracias por compartirnos sus testimonios. Creo que es importante, antes de que terminemos este programa, hablar del castigo social a la violencia. ¿Cómo el castigo social se vive diferente a los hombres y a las mujeres? ¿Cómo se llega a los crímenes de odio? Esto no podemos dejarlo de lado, porque es algo que está vigente y palpable. Oscar. Sí, yo creo que justo lo que estamos con estos testimonios que tenemos es que la violencia sigue siendo parte de lo que atraviesa la vida de las personas de la diversidad sexual y que no podemos soslayar y decir que justo con el cambio de leyes y que por decreto van a cambiar las condiciones de vida para la diversidad sexual. Y justo la homofobia es muy interesante situarla y pensarla en el sentido de pensar cómo nuestra sociedad estructuralmente sigue manteniendo el poder de lo masculino como una norma a la que todos aspiramos socialmente y que por consiguiente es a través de este ideal masculino, cualquier cosa que salga de esa norma va a ser feminizado y va a ser en cierta medida tratado como inferior, como algo deleznable. Y justo ahí creo que nos abre la posibilidad de pensar que el movimiento de la diversidad sexual tiene muchos retos todavía aún por construir, porque a pesar de que queremos a través del vocablo el acrónimo LGBTTI hablar de esta diversidad sexual, a veces estamos invisibilizándola y no somos lo suficientemente capaces de pensar que es mucho más diversa nuestra propia diversidad y que tenemos que un reto que nos rebasa como colectivo, en el sentido de pensar que nosotros necesitamos todavía vernos a nosotros mismos de manera autocrítica. Gloria. Sí, me parece que en el programa y sobre todo en esta última parte han emergido otros debates, ¿no? Me parece sí que el tema de la violencia, de los crímenes de odio es todo un tema que tendríamos que abordar de manera distinta. Nosotros estamos instalando precisamente en la Fundación Arcoíris un observatorio de crímenes de odio, pero otro tema que me parece que emergió aquí, que no alcanzamos a desarrollar, es el tema de la migración, ¿no? La migración interna, a la que precisamente en estas comunidades en donde hay una discriminación o un rechazo fuerte, pues lleva a buscar alternativas a vivir en otras ciudades y que eso genera toda una condición particular de aislamiento, de falta de redes, ¿no? O sea, ser migrante es una condición que tendríamos que explorar y analizar con mayor detalle. Me parecieron muy interesantes los testimonios que nos dieron y en ese sentido también creo que habría que... hasta donde yo sé, el Closet de Sor Juana, que es una organización de lesbianas, y nosotros, la Fundación Arcoíris, hemos trabajado tanto los temas de migración como en la intersección con grupos de distintas etnias. Y yo les invitaría primero yo demandaría a las autoridades para que haya más apoyo a la investigación sobre sexualidad y sobre aspectos puntuales como lo que hemos abordado acá. Aprovecho también para reconocer el trabajo de Guillermo Núñez Noriega en Sonora, de Mauricio List en Puebla, ¿no? Que yo creo que han abordado estos aspectos de manera muy puntual.
pero también pues invitar a la ciudadanía, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando para que busquen información, se informen. Nuestra página de la Fundación Arcoíris tiene investigación sobre migración LGBT, entonces yo creo que tendríamos que acercarnos más a conocer esta realidad. Así es. Héctor, brevemente. No, se nos terminó el tiempo por decir que, bueno, todos estos temas tienen mucha relación, la homofobia internalizada, el trabajo que se necesita todavía en el activismo, la migración, la violencia, y entender que la violencia además tiene muchas formas de manifestarse, desde las más fuertes como los crímenes de odio, como las más sutiles, como las miradas, como la pequeña discriminación que se da todos los días y que no deja de ser violencia. Nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos.